Hola, Eh, bueno, damos con esto inicio a una serie de videos sobre los prácticos que vamos a ir haciendo a lo largo del año. En este primer video vamos a ver lo que se llama la etapa de análisis. Si ustedes leen bien las teorías, la teoría 1 y la teoría 2, van a ver que nosotros presentamos ahí un método que se llama descendente, que tiene diversas etapas. La primera, dado un problema, se hace un análisis. Ese análisis permite especificar el problema, cuáles son los datos, cuál resultado queremos obtener, cuáles son las relaciones que hay entre esos datos y el resultado a obtener. Les voy a compartir ahora una pantalla para trabajar este tema. Esto está en la diapositiva, digamos, de la teoría. Plantea un problema, se desarrolla una primera etapa de análisis del problema. En esa etapa uno especifica cuáles son los datos que identifican el problema, cuáles son los resultados que quiere obtener. Y después analiza las relaciones, o sea, cómo yo con esos datos los voy transformando hasta llegar al resultado. Una vez que yo tengo especificado el análisis de mi problema, puedo escribir un algoritmo. El lenguaje algorítmico es un lenguaje parecido al lenguaje de computadora, también tiene una sintaxis, una semántica, tiene reglas de escritura que hay que respetar, y una vez que uno tiene el algoritmo ya escrito, eso va a ser para el próximo video, puede pasar a la construcción de un programa en un lenguaje concreto de computadora. Entonces ahora vamos a ver un primer problema. Este problema está en la práctica, pero bueno, está bueno comentarlo, ¿no? El enunciado del problema es el que se ve ahí: si un pintor de casas debe hacer un presupuesto para un cliente, lo que cobra se calcula de acuerdo a los metros cuadrados que debe pintar. El cliente le indica que necesita conocer el costo de mano de obra para pintar una pared rectangular de un galpón. Acá aparecen necesarios algunas cuestiones, ¿no? Para calcular, digamos, el costo de lo que cobra el pintor, hay un primer dato que es cuánto cobra por metro cuadrado el pintor. Eso es un dato, por unidad, digamos, por metro cuadrado. La segunda cuestión es, hay que calcular la superficie a pintar. Esas superficies pueden ser muy variables. Pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser circulares. En este caso, se le plantea una pared rectangular, que es típico, ¿no es cierto? Entonces hay que saber calcular la superficie de un rectángulo. La superficie de un rectángulo tiene alto y tiene ancho. Así que como datos aparecen ya, yo puedo identificar ya tres datos. Uno sería el costo por metro cuadrado que cobra el pintor. Otro es el ancho de la pared. Y otro el alto de la pared. Fíjense que los nombres que le doy tienen algunas cuestiones. Primero empiezan con una letra minúscula. Esa es una convención que tenemos nosotros para nombrar las variables. Estas variables no hace falta ponerlo acá, pero nosotros sabemos que son numéricas. O sea, puedo usarlas en operaciones donde se hagan cuentas. Por otro lado, fíjense que los nombres que le doy, yo no separo. Por ejemplo, ancho pared es una sola cosa, digamos. No pongo un espacio entre medio. Le doy un único nombre al ancho de la pared. Y le doy este nombre para que sea muy claro qué es lo que va a almacenar esa variable. O sea, el concepto de variable está explicado en la teoría, ¿no? Yo asumo que ustedes lo tienen claro cómo es. Por otro lado, el resultado. El resultado es el costo del pintor, pongámoslo así. O sea, lo que el pintor va a cobrar para pintar la pared. Bueno, este problema es un problema simple, pero se puede subir en dos partes. Yo podría, por ejemplo, calcular primero la superficie de la pared y después calcular el costo del pintor. Yo podría poner, por ejemplo, superficie pared acá es igual al ancho pared por alto pared, ¿no es cierto? Es un resultado intermedio. Y el costo pintor
va a ser igual a superficie pared por costo metro cuadrado. O sea, me quedó el programa totalmente completo, porque si yo recibo estos tres datos, con esos tres datos puedo hacer estos cálculos. Primero calculo la superficie, luego ese primer resultado intermedio lo multiplico por el tercer dato, que es el costo por metro cuadrado, y eso ya me va a dar lo que yo estaba buscando, el costo, lo que me va a cobrar el pintor. Este es un ejemplo, digamos, muy simple de un cálculo. Después esto se puede pasar a un algoritmo, que lo vamos a hacer más adelante, y generalmente, si lo piensan un poco, ese algoritmo es como que tiene tres partes. Una primera parte que es recibir los datos, una segunda parte que es hacer los cálculos, y la tercera parte podría ser mostrar el resultado que se llegó, ¿no? Generalmente ese esquema se cumple en casi cualquier programa, ¿no? Uno recibe unos datos, los procesa y obtiene un resultado. Bueno, pero fíjense que en el análisis ya está, digamos, ya está como estructurándose lo que va a ser la solución del problema. De hecho, ya está, la hemos resuelto porque encontramos las relaciones, pero lo que le falta es darle forma para que eso se pueda pasar a un algoritmo y después a un programa de computadora. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un problema más geométrico. Si ustedes se fijan, eh, tienen un cuadrado y una superficie adentro, que es otro cuadrado, pero que está eh, con esas medidas, ¿no? Lo voy a modificar acá. Voy a llamar que esto en realidad es dividido 2 y que esto es dividido 2. O sea que en realidad este cuadrado mide A por A. O sea, es un cuadrado donde mide A y este lado también mide A. Y tiene adentro un cuadrado. Lo que nos piden es calcular el área rayada. Bueno, si ustedes se fijan en el área rayada, una forma de calcular la superficie de un cuadrado, ustedes saben que es lado por lado, dijimos, ¿no? Siendo los dos lados iguales porque es cuadrado. Pero el que queremos calcular, que es el que está rayado, eh, no conocemos la longitud del lado, esa longitud que está ahí. Pero sí tenemos estos dos datos. Bueno, hay un teorema que se llama Pitágoras, que me permite calcular este lado, porque esto sería como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces yo podría calcular esto así. Primero los datos. Bueno, un dato que yo estoy viendo ahí que ya está, me lo están dando, es A, el valor de A, ¿no? A es el total del lado grande, no es, porque este lado chiquito es la mitad de A. A sería la longitud total. O sea, yo con que me den A, ya está. Lo divido por 2 y sé cuánto mide este cateto. Y sé cuánto mide este cateto. El resultado es la superficie. Superficie rayada, ¿no? Ahora, necesito hacer un cálculo intermedio, que es conocer cuánto mide este lado. Ese lado, por ejemplo, le voy a llamar hipotenusa, ¿no? Y eso yo sé que es igual a la raíz. Lo voy a escribir con palabras porque no tengo un símbolo para raíz acá en este software. Es igual a raíz de A dividido 2, que hay que elevarlo al cuadrado, más A dividido 2 al cuadrado, ¿no? Y eso me va a dar la hipotenusa. O sea, hipotenusa me va a dar la longitud que tiene este ladito que está acá. Una vez que yo sé eso, ya calcular la superficie es fácil, porque la superficie va a ser igual a hipotenusa por hipotenusa. ¿Bien?
Así calculé la superficie del rectángulo. Ahora, este problema se los presento a propósito porque cuando aparecen figuras geométricas como esta, hay muchas formas de ver las soluciones, digamos. O sea, se puede encontrar otros esquemas, ¿no? Fíjense en que, por ejemplo, yo podría pensarlo de otra forma. Vamos a ir a solución 2. Si ustedes se fijan, este cuadrado grande tiene 4 triángulos sin pintar y un cuadrado grande rayado. Ahora, el triangulito que está acá es fácil de calcular, porque ese triangulito, para no confundirlo voy a llamar otro nombre, voy a llamar B, por ejemplo, este lado. Mi dato es B, es el dato que yo cuento, ¿no? El resultado que quiero obtener es lo mismo que antes. Superficie. Pero fíjense en cómo lo puedo ver. Supongamos que yo calculo la superficie del triangulito, ¿no? O sea, la superficie del triángulo, aquí va a ser igual. Sería B por B dividido 2. Por eso la fórmula del triángulo es base por altura dividido 2. Como el triángulo es rectángulo, cualquiera de los dos lados puede ser la base y el otro es la altura, ¿no? Fíjense en la notación, no escribo el dividido abajo, lo escribo con notación algorítmica, que es así, digamos, el dividido va por el mismo renglón, ¿no? Ahora, ese triangulito, fíjense que es igual que este que está acá, este que está acá, son 4. Yo podría calcular, por ejemplo, la superficie de todo el cuadrado. Que sería, digamos, el doble de B, porque B es nada más que la mitad de un lado, y 2 por B. Eso sería la superficie del cuadrado, o sea, 2 veces B por 2 veces B me va a dar la superficie total. Y si yo a esto, si a esta superficie total, o sea, el total le resto estos 4 triangulitos que están acá, voy a obtener la superficie rayada. Le resto 4 veces la superficie del triángulo. ¿Se dan cuenta? O sea, tuve otra solución del mismo problema, que también es correcta, y que no hace jugar para nada. O sea, no tuve que calcular la hipotenusa de este lado, sino que tomé el total, digamos, de la superficie del rectángulo lado por lado, el grande, y le resté lo que tiene adentro, ¿no? Y con eso obtuve la superficie que estaba buscando, que es la superficie rayada. Otra forma de verlo. Solución número 3, con esto ya terminaría. Si ustedes se fijan, en lo que hago acá, en realidad este triángulo que está acá, rayado, este de acá, es igual que el que está acá. O sea que yo, con lo que había calculado antes, vamos ya poniendo si mi dato es A, si yo lo que busco es superficie rayada, si la superficie del triángulo
caso cambie los datos, es A por A dio 2. Bueno, la superficie rayada no es otra cosa que 4 por superficie del triángulo. ¿Ven? Otra forma de calcular, más simple que las otras que vimos antes, ¿no? Y eso porque yo me doy cuenta que este triángulo tiene la misma superficie que este otro. Que en realidad tiene un cuadradito de A por A. Bueno, y para salir de los problemas geométricos, vuelvo a un problema del tipo numérico. El problema que se plantea es este: un agricultor debe sembrar un soje con lota, debe sembrar a razón de 80 semillas por metro cuadrado. O sea, ese es un dato. Un dato es la cantidad de semillas que siembra por metro cuadrado. Por metro cuadrado, llamo así. Y el lote tiene una forma rectangular, o sea que yo necesito saber cuánto mide el lote. Entonces otra vez tenemos largo lote, ancho lote, o sea, las dimensiones del rectángulo que tengo que sembrar. Y acá mi resultado, ¿cuál va a ser? La cantidad total de semillas. Igual que nos pasó antes, podremos calcular un resultado intermedio, superficie rectángulo, que va a ser igual a largo lote por ancho lote. Y bueno, y la cantidad total de semillas va a ser igual a la superficie del rectángulo por semillas metro cuadrado. Fíjense que las palabras, tengo cuidado de escribir siempre bien los nombres que yo elegí acá, los escribo en las fórmulas. Otra vez, las variables siempre empiezan con minúscula, las variables son una sola palabra completa, está todo unido, digamos. Entonces, acá dejo un poquito más de espacio para que quede claro. Bueno, espero que con estas ejemplos, digamos, que hemos dado, puedan resolver toda la práctica completa. Traten de resolverlo todo. Hay unos problemas, los últimos son un poco más difíciles. Bueno, los pueden consultar cuando tengan clase. Les mando saludos y nos vemos en otro momento.